Me presento, mi nombre es Jordan Morán Sermón. En esta ocasión vamos a realizar lo que es elaborar el programa que calcule el promedio de 3 calificaciones. Y como vemos aquí ya nos trae el diagrama de flujo, vamos a empezar. Empezamos a declarar primero lo que van a ser las librerías. Vamos a asterisco include .h, se cierra, damos enter, gato, include, y por último una vez que ya hayamos declarado las librerías, ahora lo que vamos a escribir es el void main. Abrimos y cerramos paréntesis, damos enter, abrimos llave, enter y escribimos las iniciales CLR SCR, abrimos y cerramos paréntesis, cerramos con punto y coma y declaramos lo que es get. Igual abrimos y cerramos paréntesis, cerramos con punto y coma y cerramos llaves. Como vamos a empezar a declarar nuestras variables, vamos a empezar escribiendo aquí float, porque una calificación no puede ser, bueno, sabemos que siempre va a llevar un punto decimal, entonces la declaramos como float y ingresamos nuestras variables, que es calif 1, calif 2, calif 3, calif 4, el promedio 1, y el promedio 2. Cerramos con punto y coma. Compilamos que no tengamos ningún error para que no tengamos problemas alguno, y vemos que no tiene uno, entonces podemos continuar. Ahora vamos a ingresar todo lo que es el cuerpo del programa. Para esto pues sabemos que todo esto lo tenemos que meter dentro de las llaves, porque ya es lo que nos va a ir indicando. Entonces hay que recordar que siempre va a ir dentro de esta llave, que es donde se abre, que nos indica el inicio, y esta donde se cierra, que nos indica el final. Aquí damos espacio para que nos adelantan estos, al igual que este, get igual, ahí está. Aquí abrimos un poquito más entre CLRSC y get, damos enter para que nos abra un poquito más el espacio. Ahora sí, vamos a iniciar. Aquí nos indica que lo primero que debemos anotar es nuestra calificación. Bueno, dice anotar la primera calificación, entonces empezamos.
para anotar la primera calificación. Entonces lo que vamos a anotar es, bueno, escribir es printf, que es escribir la línea. Entonces lo que vamos a hacer, escribimos printf, abrimos paréntesis, abrimos comillas y anotamos. Anota la primera calificación. Cerramos comillas, cerramos llaves, cerramos con punto y coma. Ahora ahora como ya tenemos esta de anotar la primera calificación, ahora nos pide que ingresemos la calificación 1. Para esto tenemos que escribir scanf, que esto es escanear la línea. Entonces esto quiere decir que vamos a escanear la línea anterior. Entonces damos scanf, abrimos paréntesis, abrimos comillas, ingresamos el signo de porcentaje y F. ¿Por qué? Bueno, el signo de porcentaje nos indica que vamos a ingresar un dato de tipo flotante. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, cerramos nada más comillas, coma, colocamos ampersand y aquí escribimos calif o calificación. Entonces colocamos calificación. Cerramos paréntesis, cerramos con punto y coma, y aquí lo que debemos ir haciendo, bueno, antes de avanzar tenemos que ir compilando para que no tengamos ningún error. Aquí bueno, lo verificamos nuevamente, vemos que tenemos 3 errores. Aquí vamos a checar. Ahora sí. Lo compilamos una vez más para ver en dónde está. Okay. Bueno, aquí tenemos que checar bien. En este caso nos marca error porque arriba, como nuestras variables las denotamos como calif, supongo que ese es el problema, que aquí no, como arriba no le pusimos calificación 1, nada más le pusimos calif. Entonces supongo que ese es el error. Vamos a verificar si realmente es ese, calif 1, y compilamos. Bueno, aquí se nos agregó una A, lo borramos. Ahora sí, calif 1, compilamos. Sí, exacto, ese era el error. No, aquí ya no marca que no tenemos ninguno. Ahora lo vamos a correr para ver cómo es que se va viendo. Aquí dice anota la primera calificación, supongamos que es 5. Como podemos ver, pues ya nos indica la primera, que es esto. Ahora,
regresamos. Como ya verificamos que sí está correcto, lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a repetir el mismo procedimiento para los demás calificaciones. Ahora nos indica que tenemos que anotar la segunda calificación. Para esto vamos a hacer lo primero, que es print f, abrimos paréntesis, abrimos comillas y escribimos anota la segunda calificación, cerramos comillas, cerramos paréntesis y cerramos con punto y coma. Para escribir esto vamos a hacer lo mismo, escribimos scanf, abrimos paréntesis, abrimos comillas, escribimos el porcentaje, escribimos f, cerramos comillas, coma, escribimos ampersand y colocamos lo que es la calificación 2, es calif 2. Cerramos paréntesis, cerramos con punto y coma. Ahora printf, abrimos paréntesis, comillas y dice anota la tercera calificación, anota la tercera calificación, cerramos comillas, cerramos paréntesis y cerramos con punto y coma, escribimos scanf, abrimos paréntesis, abrimos comillas, porcentaje, f, cerramos comillas, escribimos coma, escribimos ampersand y anotamos la calificación 3, calif 3, cerramos con paréntesis y punto y coma, verificamos que no tengamos ningún, compilamos que no tengamos ningún error y hasta ahorita no tenemos ninguno. Nos falta una que es la cuarta, entonces hacemos lo mismo, f, abrimos paréntesis, abrimos comillas, anota la cuarta calificación, cerramos comillas, cerramos paréntesis, cerramos con punto y coma y scanf, abrimos paréntesis, abrimos comillas, colocamos porcentaje, colocamos f, cerramos comillas, colocamos coma, insertamos ampersand y escribimos calif 4, cerramos con paréntesis y punto y coma. Compilamos una vez que no tengamos ningún error, verificamos que no tenemos ninguno, entonces bueno, aquí creo que no nos pide la calificación 4, entonces la voy a dejar. En caso de que tenga algún problema, pues ya lo compilamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir lo que dice aquí, que el promedio 1 es igual a la calificación
1 más la calificación 2 más la calificación 3, todo esto sobre 3. Entonces escribimos el promedio prom 1 es igual, abrimos paréntesis, a la calif 1 más la calif 2 más la calif 3. Cerramos paréntesis, todo esto sobre 3. Y luego nos indica que el promedio final es prom. Para esto, antes de seguir, compilamos que no tengamos ningún error. Bueno, aquí ya nos detectó 3. Entonces tenemos que verificar. Aquí nos indica que es en esta línea. Creo que aquí, bueno, no es este, es la otra. La otra diagonal. Entonces es así. Compilamos y nos dice que seguimos teniendo un error. Nos sale que tenemos 2 errores. Aquí nos marca esta. Tenemos un error. Al parecer es aquí donde dice prom 1. Entonces verificamos. Ok, ya. El problema es aquí en la mayúscula. Bueno, creo que sí. El problema es que aquí escribí P con mayúscula y es con minúscula, pues de que nos marca un error. Entonces, sí. Ok, ya. Bueno, en este caso tenemos que estar muy atentos porque, pues como podemos ver ahorita, eso es lo que ocurrió. Tenemos que verificar que estén correctamente escritos los términos para que no nos arroje un error. Entonces compilamos. Aquí borramos las A's que nos aparecen. Compilamos y ya no tenemos ningún error. Ahora sí. Ahora lo que vamos a hacer es escribir printf, que es para que nos imprima el resultado. Entonces escribimos printf, abrimos paréntesis, abrimos comillas y escribimos el promedio final es
escribimos porcentaje F, abrimos comillas y aquí vamos a escribir como aquí enfrente vamos a escribir pues lo que es el resultado, que aquí nos lo maneja como prom2. Entonces escribimos prom2, cerramos paréntesis y cerramos con punto y coma. Compilamos para ver que no tengamos ningún error. Y no tenemos ningún error. Ahora lo corremos o también lo podemos ejecutar. Damos run. Bueno, aquí ya nos cargó un error, entonces tenemos que verificar en dónde está. Verificamos, compilamos, que no tengamos error. Vamos a pasar, tenemos 2. No tenemos error, lo corremos. Y no tenemos ninguna. Ahora sí, dice anota la calificación. Vamos a anotar que es 7, damos enter. Anota la segunda calificación, ponemos que es 9, damos enter. Y dice anota la tercera calificación, ponemos 5, damos enter. La cuarta 8 y dice el promedio final es, y ya nos da. Pues sería todo. Entonces podemos ver que así es como terminamos con este diagrama de 3 calificaciones. Entonces sería todo. Bueno, continuamos. Esta es una segunda actividad. Y bueno, ahora vamos a realizar el procedimiento a seguir para elaborar el programa que calcule el promedio de 3 calificaciones. El resultado deberá sumarse con la calificación final y obtener el resultado y observar el diagrama de flujo. Entonces, pues para hacer esto, entonces vamos a borrar otra vez todo esto para iniciar de cero. Como podemos ver, es similar al que hicimos anteriormente, solamente que en este, después de que tenemos la calificación final, nos pide la cuarta calificación después tenemos que promediar el promedio 2 y sacar el resultado del promedio 2. Entonces pues es similar, pero cambia un poquito en lo que es la terminación. Entonces empezamos. Pues como bien ya sabemos, empezamos primero con lo que son las librerías.
escribimos el float. Bueno, este es después. Escribimos el void main. Vamos a los paréntesis, abrimos crochet, abrimos llave, después CLR, SCR, abrimos y cerramos con punto y coma, damos doble enter, get, lo mismo y cerramos llave. Entonces ahora sí empezamos con el float, que es donde nos piden nuestras variables. Float, espacio, calif 1, calif 2, calif 3, calif 4, from 1, from 2. Cerramos con punto y coma. Y vamos a empezar ahora con lo que nos pide. Bueno, aquí hacemos el mismo procedimiento que hicimos hace rato. Separamos esto. El get. Bueno, primero compilamos, que no tenemos error y tenemos 3. Bueno, aquí empezamos, dice anota la calificación, anota la primera calificación, escribimos printf, abrimos llave, abrimos paréntesis y escribimos anota la primera calificación, cerramos comillas, cerramos paréntesis, cerramos con punto y coma, escribimos línea scanf, marco la T, printf, scanf, abrimos paréntesis, abrimos comillas, insertamos porcentaje, F, cerramos comillas, coma, ampersand y escribimos calif 1, cerramos con paréntesis, punto y coma y compilamos. No tenemos ningún error, seguimos, escribimos, ahora nos indica que tenemos que escribir la segunda calificación, printf, abrimos paréntesis, abrimos comillas, nota la segunda calificación, cerramos comillas, cerramos paréntesis, cerramos con punto y coma, scanf, abrimos paréntesis,
comillas, porcentaje, F, cerramos comillas, coma, colocamos ampersand y escribimos calif 2. Cerramos paréntesis, cerramos punto y coma, y aquí me volvió a faltar la T, F. Escribimos otra vez F, abrimos paréntesis, abrimos comillas, escribimos anota la tercera calificación, cerramos comillas, cerramos paréntesis y escribimos scan F, abrimos paréntesis, abrimos comillas, escribimos porcentaje, escribimos F, cerramos comillas, escribimos ampersand, colocamos coma y escribimos calif 4, calif 3, perdón, calif 3, cerramos punto y coma, compilamos, tenemos un error y aquí aquí nos faltó punto y coma. Okay. Califica, aquí estamos mal, escribimos la calificación, aquí igual, calificación, compilamos, seguimos teniendo un error. Ok, aquí primero pusimos la coma y después el ampersand, aquí es al revés. Colocamos ampersand, calif 3, compilamos, no tenemos guardado, seguimos. Ahora aquí nos indica que tenemos que escribir el promedio 1, entonces para eso vamos a escribir printf primero colocamos el prom 1 signo igual, abrimos paréntesis, calif 1, cerramos, no, colocamos signo más la calif 2 más la calif 3. Ahora sí cerramos con paréntesis, todo esto sobre 3. Damos enter y ahora sí escribimos printf, abrimos paréntesis, abrimos comillas y aquí vamos a colocar el resultado del promedio 1 es espacio, colocamos porcentaje F, coma y aquí le ponemos prom 1, cerramos con paréntesis, punto y coma. Compilamos que no tengamos ningún error
y como podemos ver no. Entonces ahora seguimos. Ahora nos pide que anotemos la calificación número 4. Entonces escribimos printf printf, abrimos paréntesis, abrimos comillas y escribimos anota la calificación final. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto, coma, enter. Aquí nos pide que escaneemos la calificación número 4. Vamos a scan F, abrimos paréntesis, abrimos comillas, escribimos porcentaje, escribimos F, cerramos comillas, colocamos como, colocamos ampersand, escribimos calif 4, cerramos paréntesis y punto y coma. Ahora nos pide el promedio 2, entonces escribimos, bueno, primero escaneamos que no tenemos ningún error, no tenemos ninguno, entonces seguimos, escribimos el promedio 2, prom 2 es igual, abrimos paréntesis, escribimos prom 1 más calif 4, cerramos paréntesis, todo esto sobre 2, cerramos punto y coma, y ahora escribimos el promedio final es, entonces aquí escribimos print f, abrimos paréntesis y escribimos el promedio final es, escribimos porcentaje, escribimos F, cerramos comillas, ponemos coma y escribimos prom 2, cerramos paréntesis, cerramos con punto y coma, compilamos que no tengamos ningún error, tenemos uno, ok, es aquí, compilamos nuevamente, no tenemos ningún error y lo corremos. Como podemos ver, ya no está corriendo, dice anotar la primera calificación es 4, perdón, es 3, anota la segunda calificación es 5, anota la tercera calificación es 8, dice el resultado del promedio es 5.33, anota la calificación final, ponemos 4, dice el promedio final es 4.666,
y como podemos ver así es como queda y así es como lo corremos. Pues sería todo y muchas gracias.